en estos días con la presencia de Dios. Qué poquitos. Vamos a tener que orar por los demás. ¿Cuántos saben que el Espíritu de Dios está en medio de nosotros? Sabes, hay momentos que son gloriosos en la presencia de Dios, que marcan tu vida. Y yo quiero compartirles algo breve. Y en estos últimos días, mientras preparaba lo que Dios quería hablar a la iglesia, había una lucha en mi corazón, qué es lo que Dios quería hablar. Y últimamente Dios le ha gustado cambiarme los mensajes. Yo tenía un mensaje ya listo y preparado, y como 2-3 horas antes de llegar aquí, Dios me cambió mi mensaje totalmente. Y ahora entiendo por qué Dios me cambió el mensaje. Porque lo que Él va a hacer en esta noche es algo glorioso y poderoso. Y lo que el Señor me ha puesto hoy a hablarle a ustedes es caminando en el Espíritu. Ese es el título de hoy, caminando en el Espíritu. Y creo verdaderamente, iglesia, que esta palabra es una palabra profética de Dios para la iglesia. Donde Dios nos está hablando como iglesia que es tiempo de caminar y vivir en el Espíritu. Hay una misión, hay una visión, hay un propósito de Dios. Pero sin el Espíritu de Dios no vamos a poder lograr nada. Solamente a través del Espíritu de Dios llegaremos a lograr lo que Dios nos ha dicho. ¿Cuántos creen eso? Y hoy en día hablamos muy ligero del Espíritu Santo. Hoy en día la mayoría de la iglesia no conoce al Espíritu Santo. Pero ¿cuántos saben que para la iglesia primitiva el Espíritu Santo era lo más importante en la vida? La iglesia primitiva dependía del Espíritu de Dios 24 horas al día, 7 días a la semana. Y quiero hablar algo rápido antes de entrar al mensaje que Dios ha puesto en mi corazón. Y quiero declarar esta palabra que Dios me ha puesto en mi corazón, pastores. Y esta palabra es una palabra corporal para la iglesia. Como decía nuestra hermana, Dios no está sordo. Amén. Dios no está mudo. Hoy en día pensamos que Dios está mudo. Pero Dios es un Dios que sigue hablando y que es real y verdadero. Amén. Y yo y tú tenemos la bendición de poder oír la voz de Dios. Dios quiere que tú puedas oír su voz. Que no solamente dependas de lo que escuchas en este altar, sino en tu hogar, en tu casa. A sola puedas oír la voz de Dios que habla a tu corazón. Y el Señor me puso esta palabra para la iglesia. Y se la voy a leer. No es una palabra grande, pero creo en verdad que vino del Espíritu de Dios. Y esto es lo que Dios me dijo. Dijo: iglesia, lo que estoy a punto de hacer
no puede ser cumplido por la fuerza del hombre, sino por mi espíritu. Lo que Dios está a punto de hacer, iglesia, no se puede cumplir o llevar a cabo a través de fuerzas humanas, sino por el Espíritu de Dios. Y el Señor dijo también esto, dijo: los estoy llamando a ir más profundo en los ríos de mi espíritu. No vean con sus ojos humanos, sino con los ojos del Espíritu. Sí, yo haré todas las cosas que he hablado y mirarán mi gloria, porque mi gloria llenará esta casa y de esta casa saldrá a las naciones. ¿Cuántos creen esta palabra de Dios? Dios sigue hablando, iglesia. Y está en nosotros si creemos lo que Dios habla o tiramos lo que Dios dice. Yo no sé tú, pero yo voy a creer lo que Dios dice. Porque lo que Dios dice, Dios lo cumple y lo lleva a cabo. En esta noche yo quiero hablarte, porque la Biblia dice en Gálatas, Pablo le escribe a los Gálatas en el capítulo 3 y les dice: ¿cómo es que ustedes han empezado en el espíritu pero han terminado en la carne? ¿Cómo es que ustedes han empezado en el espíritu pero han terminado en la carne? Iglesia, yo vengo a hablarte hoy que a veces hemos empezado en el espíritu, pero nos hemos desviado y empezamos a confiar en nuestro propio esfuerzo, en nuestras propias habilidades, en nuestros propios talentos y excelencia, y olvidamos al Espíritu de Dios. Hoy en día tenemos muchos cristianos profesionales que depende más de un talento, de una habilidad, que de la unción de Dios. No podemos empezar en el espíritu y terminar en la carne. Y Dios nos está hablando hoy en esta noche, iglesia, que tiempo de continuar lo que se ha empezado en el espíritu, continuar en el espíritu. ¿Sabe cuando Jesús empezó su ministerio? ¿Cómo lo empezó Jesús? Lo empezó en el Espíritu. La Biblia dice que Jesús fue lleno del Espíritu Santo y fue llevado al desierto. Y cuando salió del desierto, dice que salió con el poder del Espíritu Santo. No dice que salió con talentos y habilidades, sino dice que salió lleno del poder del Espíritu Santo. Cristo empezó su ministerio bajo el poder y la habilidad del Espíritu Santo. Cristo fue un hombre que vivió y anduvo en el Espíritu y entendió la dimensión del Espíritu, de vivir y caminar y andar día tras día en su vida en el Espíritu. La Biblia dice también en Hechos capítulo 2 que cuando la iglesia fue establecida, vino un viento del cielo y llenó la casa. Eso nos da a entender que la iglesia primitiva empezó a través del Espíritu de Dios. Lo que Dios empieza, lo empieza por el Espíritu. Pero no solamente es empezar por el Espíritu, sino andar y vivir y caminar en el Espíritu. Pablo dice en Gálatas, vaya conmigo a Gálatas.
Gálatas capítulo 5. Gálatas 5:25. Y prepárense porque ahorita se va a poner más bueno. Eso que experimentamos en el principio se llama una ola del Espíritu. Pero yo creo a medida de este servicio, a medida que vamos entrando, va a caer otra ola en este lugar. Y hay gente que va a empezar a ser tocada por Dios en sus sillas. Y dice así, dice: si vivimos por el Espíritu, avancemos también por el Espíritu. Pablo dice: si vivimos por el Espíritu, andemos, caminemos, vivemos por el Espíritu. Una cosa es que el Espíritu viva dentro de ti, otra cosa es andar en el Espíritu. Iglesia, hoy yo vengo a decirte que es tiempo de andar en el Espíritu. Es tiempo de vivir en el Espíritu. Si vamos a cumplir la misión que Dios nos ha llamado, y vamos a cumplir esa grande visión que Dios nos ha dado, no va a ser por fuerza, sino con su Santo Espíritu. Porque cuando uno camina en el Espíritu, las cosas cambian. Cuando caminas en el Espíritu hay victoria. Cuando caminas en el Espíritu hay bendición. Cuando caminas en el Espíritu hay poder y unción. ¿Sabes? Yo te comparto una historia breve que me pasó a mí una vez. Y yo creo que estos tiempos vienen más para la iglesia. Como muchos saben o como muchos no saben, yo estuve en la prisión por unos años. Y allí fue donde conocí a Cristo. Y recuerdo que un día yo y un amigo que era mi compañero de celda, guiados por el Espíritu, decidimos orar en lenguas. Como por 2 meses. Y todos los días orábamos media hora. De repente lo aumentamos a 1 hora. Y de repente fuimos 2 horas. Y de repente fuimos 3 horas, 4 horas, 5 horas, 6 horas, 7 horas, 8 horas. Y empezamos a orar todos los días por 8 horas en el Espíritu. ¿A los cuántos meses este amigo sale de la prisión? ¿Y a los cuántos meses más salgo yo de la prisión? Pablo dijo que cuando hablas en el Espíritu, hablas misterios. No lo entendieron. Pablo dice que cuando hablas en el Espíritu, hablas misterios. Pablo dice que cuando oras en el Espíritu, oras la perfecta voluntad del Padre. Yo creo verdaderamente que mi libertad tuvo que ver con esas horas orando en el Espíritu. Y creo que vienen momentos, iglesia, para ir más profundo. Yo creo que Dios nos está llamando para ir más profundo en los ríos de su Espíritu. Es tiempo, iglesia, de caminar en lo sobrenatural de Dios. Cuando caminas en el Espíritu de Dios, es normal ver lo sobrenatural de Dios. Hay gente que dice: yo no tengo el don de sanidad, pero tienes al Espíritu de Dios. Y cuando tienes el Espíritu de Dios, la sanidad y el poder de Dios fluirá a través de tu vida.
ves en el libro de Hechos una y otra vez discípulos llenos del Espíritu de Dios. No tenían grandes títulos en la iglesia. No eran nombres grandes reconocidos. Mira el ejemplo de Ananías, el que visitó a Saúl. Dice que de repente él estaba en su casa y Dios, ¿qué? Le habló y le dio una visión. No era un pastor, no era un líder, no era un profeta. Era un simple discípulo como tú y yo. Pero era un hombre que estaba lleno del Espíritu de Dios. Era un hombre que entendía al Espíritu de Dios en su vida. Y lo sobrenatural sucedía en su vida. Otro ejemplo es un hombre llamado Esteban. Dice la palabra que él servía mesas y le daba comida a las viudas. No era un pastor, no era un líder. Pero dice que de repente lo sobrenatural de Dios empezó a suceder en la vida de Esteban. Y dice que milagros, señales, prodigios empezaron a suceder a través de su vida. ¿Por qué será eso? Porque eran personas llenas del Espíritu de Dios. Iglesia, yo te vengo a decir hoy en esta noche, es tiempo de vivir y caminar en el Espíritu de Dios en este año. Dios quiere usar tu vida. Deja de creer que necesitas un título, que necesitas asistir al instituto bíblico. No, si tienes al Espíritu de Dios, Él te guiará y te enseñará todas las cosas. Jesús dijo, cuando venga el Espíritu de Dios, Él los guiará a toda la verdad. Primera de Juan dice que hay una unción que Dios ha puesto dentro de ti para enseñarte todas las cosas. Es tiempo de creer, iglesia, lo que Dios ha puesto disponible para ti, para mí. Créele a Dios. Esto no es solamente para algunas personas. Esto es para todo aquel que lo quiere. Esto es para aquellos que están hambrientos y dicen, Señor, yo quiero de tu Espíritu. Esto es para aquellos que están dispuestos a meterse a las profundidades del Espíritu. La Biblia habla de una historia en el libro de Ezequiel. Dice que a Ezequiel se le mostró un río. Pero dice que Ezequiel primero empezó con el agua a los tobillos. Ya vemos mucho en la iglesia que solamente metemos los puros tobillos. Pero es tiempo de meterte más profundo en el río del Espíritu. Es que esa gente en lengua se escucha media rara. ¿Qué tiene? Deja de criticar lo que no has experimentado. Si supieras el poder que se desata en las lenguas. Por eso el diablo hoy en día pelea tanto las lenguas. Por eso hay tanta pelea y conflicto entre los cristianos de hablar en lengua o no hablar en lenguas. Porque el diablo sabe que hay un poder que se desata cuando tú hablas en el Espíritu. Iglesia, hay momentos que yo me he sentido confundido, cansado, frustrado, pero de repente enciendo el switch y empiezo a orar en el Espíritu. De repente tu mente como que empieza a aclararse. Todas las emociones se van y empiezas a tener perspectiva, dirección a lo que Dios te está hablando. Hay un poder que se desata, iglesia.
Dios nos quiere llevar más profundo a ese lugar. Dios quiere activar cosas en tu corazón. Están muy callados esta noche. Esto es lo más hermoso, iglesia. Sonría. Para esto fuimos creados. Para vivir y andar en el Espíritu. ¿Sabe? Hay mucha gente que a veces dice, el cristianismo está bien aburrido. ¿Y sabe qué le digo a esa gente yo? Es porque tú no has experimentado la vida en el Espíritu. Cuando tú experimentas la vida en el Espíritu, es maravilloso. Cuando tú vas a la tienda y el Señor te empieza a hablar, esa mujer tiene un problema en el pie y tú vas a ir a orar y la voy a sanar. Eso se convierte divertido porque empiezas a ver el poder de Dios, empiezas a ver cómo Dios utiliza tu vida para traer su reino aquí a la tierra y establecer su dominio aquí. Estás en tu casa cocinando y de repente Dios te empieza a decir, hay cosas que voy a arreglar y hacer en tu familia, en tu matrimonio. Y ahora tú puedes orar efectivamente. Esto es lo que pasa cuando tú eres guiado y caminas en el Espíritu. Pablo dijo en una ocasión en Efesios, dijo, sean llenos del Espíritu y no se embragueen con vino, como decía nuestra hermana, sino sean llenos del Espíritu. ¿Sabe lo que esa palabra lleno significa, Jenny? Esa palabra lleno en el griego significa ser lleno continuamente. Porque vemos muchos dicen, ay, que yo ya fui ya lleno hace como 20 años. Pero la Biblia dice, sean llenos continuamente, llénense del Espíritu de Dios. Es lo que Pablo estaba diciendo. Llénense su ser, como decía nuestro hermano Luis, llénense, reciban la llenura del Espíritu de Dios. Iglesia, esto es lo que cambió la historia en la iglesia primitiva. Y es tiempo, iglesia, de abrazar y regresar a los valores y los principios de la iglesia primitiva. La iglesia primitiva no se llevaba por emociones. La iglesia primitiva era guiada por el Espíritu de Dios. Buscaba la presencia de Dios. Oraba, ayunaba hasta que Dios respondiera. En una ocasión dice en el libro de Hechos capítulo 13, dice que estaban ministrando al Señor, dice la palabra. En otras palabras, ellos estaban adorando a Dios. Porque a veces tenemos que dejar de vivir esos momentos de siempre venir y buscar algo de Dios. A veces hay que venir a Él y solamente adorarlo. Sin agenda, sin buscar algo de Él. Y eso es lo que dice la Biblia en Hechos 13. Dice que estaban ministrando al Señor. Y mientras ministraban y adoraban al Señor y lo glorificaban y oraban y ayunaban, dice que de repente el Espíritu de Dios les dijo, tómenme esos dos, porque hay una misión que cumplir. Eso sucede cuando tú eres guiado por el Espíritu. La iglesia primitiva no andaba escogiendo gente por toda esquina. La iglesia primitiva oía al Espíritu de Dios y hacían lo que el Espíritu les decía que hicieran. En otra ocasión en el libro de Hechos dice una historia de un hombre llamado Felipe, un evangelista. Dice que Dios le dijo, vete para este lugar. Él no entendía lo que estaba pasando, pero eso pasa cuando tú eres guiado por el Espíritu. A veces no entiendes y no trates de razonar las cosas del Espíritu, porque no las vas a entender humanamente.
El vivir y caminar el Espíritu de Dios no se puede racionar. Solamente se obedece y se toma acción. Y dice la historia que el Señor le dice: vete a este lugar. Dice que este hombre se fue y ahí se encontró un hombre en una carretilla y le dice el Señor: ve y háblale de mí. Y ese hombre se convirtió y recibió a Jesús. De ahí de repente él dice que lo bautizó. Y mientras lo bautizaba dice que el Espíritu lo transportó a otra ciudad. Yo no sé ustedes, pero yo quiero entrar a esa dimensión del Espíritu. Muchas veces nos limitamos al Espíritu. Deja de criticar lo que no has experimentado. Y abre tu corazón. Porque el Espíritu quiere hacer cosas maravillosas en tu vida y en mi vida. Pero tenemos que abrir nuestro corazón. Tenemos que venir como un niño y decir: Señor, yo no lo entiendo todo, pero yo tengo hambre de ti. Y yo quiero conocerte y experimentarte en mi vida. ¿Sabe? Yo no conocía nada de estas cosas. Las había leído en la Biblia solamente. Como muchos cristianos hoy en día nomás lo leemos y oh, qué bueno, gloria a Dios. Pero un día sucedió que yo dije: Señor, yo quiero experimentar esto. Porque el mismo Espíritu que estuvo en el libro de Hechos está hoy. El Espíritu de Dios no ha cambiado. Lo que cambiamos somos nosotros. Y creamos cajas para encerrar a Dios. Es que a mí no me enseñaron así. Pues lea su Biblia. Ahí está en la Biblia. Esta gente era sencilla y simple, pero entendieron la vida del Espíritu. Entendieron la importancia del Espíritu en sus vidas. Entendieron que no podían cumplir la misión sin el Espíritu de Dios. Y tampoco yo y tú vamos a poder, al menos que andemos en el Espíritu. Y yo te animo hoy en este año: métete más en el Espíritu. Deja de poner límites a Dios en tu vida. Créele a Dios. Lee su palabra. Porque Dios quiere hacer cosas maravillosas en tu vida. Vamos a adorar al Señor. Y si nos puedes ayudar con la canción de la que dice aleluya. Le voy a poner a todos que se pongan de pies, por favor.